Si quieres saber qué es la pensión alimenticia, cómo se exige el cumplimiento y cómo es la forma de calcularlo, este video es para ti. Primero, señalar que la pensión de alimentos es un derecho de ver, por tanto, supone la concurrencia de un acreedor deudor. Y podemos definirla como una prestación dineraria, mayoritariamente, que se entregan entre ciertas personas en las cuales existe una relación de parentesco que tiene por finalidad satisfacer la necesidad de subsistencia. Es una definición más bien doctrinaria, la ley no lo define y esto es lo que se ha sentado como un concepto básico. Ok, ¿y cómo hacemos exigible este cumplimiento? Esta pregunta eh, tiene como génesis la situación principalmente que se observó en razón de la pandemia. A razón de la pandemia se empezó a visibilizar que habían al menos un 80% de casos en que las pensiones de alimentos no se cumplían. Por tanto, la situación de los retiros y con la obligación eh, de los deudores de alimentos de que se les retenía un porcentaje del 10% de los fondos que retiraban, eran destinados para satisfacer la pensión de alimentos. Eso llevó al Poder Legislativo principalmente y promovido por el Ejecutivo de dictar dos grandes modificaciones legales. Lo digo a modo de introducción porque es un tema inagotable que está en permanente evolución. ¿Cuáles son las formas de hacer cumplir esta obligación? Conciso a tu pregunta es arresto y arraigo, juicio ejecutivo con el consecuente embargo respecto de bienes del deudor, retención de devolución de impuestos a partir del oficio de Tesorería General de la República y los dos grandes mecanismos creados recientemente, el 21-22, que tienen que ver con los procedimientos especiales. Uno es la retener fondos en las cuentas bancarias u otro instrumento de inversión del deudor y retener de los fondos en las cuentas de capitalización individual que tenga el deudor en la respectiva FP. Perfecto. Y respecto del el primero que mencionaste, que fue el arresto, es maravilloso como a propósito de una reforma legal, específicamente en materia de familia, podemos aumentar o expandir justamente las medidas cautelares personales, que si bien es cierto, es una privación o una perturbación directa al derecho constitucional de la libertad personal y seguridad individual, vemos como en materia de familia, aún así lo vemos inmerso justamente. Y para agotar justamente esta entrevista, me gustaría que nos quedemos con los dos últimos que mencionaste, que es el especial y el procedimiento extraordinario. Sí. Bueno, estos dos procedimientos surgen en razón de la situación que se visibilizó en la pandemia y promovió al Ejecutivo a iniciar estas legislaciones, que principalmente la ley 21.484. Crea dos procedimientos, uno especial y un procedimiento extraordinario. El procedimiento especial principalmente se sintetiza en la posibilidad que surge, y esto es lo relevante, la actuación de oficio del tribunal en orden a investigar la situación patrimonial del deudor, en orden a determinar la existencia de cuentas corrientes, cuentas de ahorro u otro instrumento de inversión. El tribunal está en línea con la Comisión para el Mercado Financiero y puede determinar en qué banco o institución financiera tiene productos. Una vez es esta labor de investigación respecto de cuentas o instrumentos de inversión, se oficia a la entidad bancaria para que retenga, primeramente, retenga respecto del deudor aquellos ahorros que tengan en las cuentas o los instrumentos de inversión. Posteriormente se le oficia al banco para que una vez afinada la liquidación, se le descuente o se le retire propiamente tal los fondos que estén asociados al monto adeudado por el deudor en razón de la liquidación practicada por el tribunal. David, y pregunta, ¿por qué es necesario? ¿Ese dinero que se retiene y que posteriormente es retirado va directamente a la cuenta del beneficiario? Correcto. En el oficio que notifica el tribunal a la entidad bancaria, se indica el número de cuenta respecto del alimentario en la cual tiene que ser depositado. Por tanto, simplifica el trámite, ya no es depositado en las cuentas del tribunal como antiguamente y los tribunales giraban cheques. Hoy día directamente la entidad bancaria deposita en la cuenta del alimentario. David, ¿esto tiene alguna repercusión específica en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia o cero? Eh, Corren por carriles paralelos.
el Registro Nacional de Deudores también surge a propósito de estas modificaciones legales, la ley 21.389 de noviembre del año 2021, que crea este Registro Nacional de Deudores de pensiones de alimentos y que tiene por objeto que aquellas personas que mantengan un incumplimiento sostenido sean ingresados a este registro de deudores, lo cual conlleva un impacto para el deudor por cuanto una serie de actuaciones, a modo de ejemplo, solicito un crédito en el banco Ok. tiene que verificar si yo estoy en el registro nacional de deudores. Si lo estoy, el banco cuando me presta el dinero me puede retener aquel monto respecto al cual está notificado con que está ingresado al registro nacional de deudores morosos. También para las personas que postulan al sector público, el estar ingresado al registro nacional de morosos le significa una serie de entorpecimientos en cuanto a postulaciones de cargo, en cuanto a la posibilidad de participar en ofertas públicas. Entonces, hay una serie de efectos que tienen por objeto último, apremiar al deudor para que en razón de estar ingresado en este registro se movilice a ponerse al día en el pago de la persona adeudada. Perfecto. Teniendo claro el procedimiento especial, ahora quiero que nos expliques específicamente sobre el proceso extraordinario que trajo consigo esta modificación legal. El procedimiento extraordinario, como algo adelantamos, tiene su génesis en estas modificaciones legales y lo que busca finalmente es que frente al deudor que transitó por el procedimiento especial, que no se pudieron finalmente recaudar dinero desde las cuentas bancarias o de instrumentos de inversión, recurrimos a esta última ratio de respecto de procedimientos de cumplimiento, que es los fondos previsionales de la AFP. Entonces, se comunica a la AFP por el tribunal que en definitiva tendrá que retener de los fondos previsionales el monto que se encuentra en liquidada la pensión. Y posteriormente, una vez que la AFP indicará el número de cuotas asociados a los ahorros previsionales, se produce el retiro propiamente tal. Ahora, lo que parece relevante en este punto es entender que no todo deudor está obligado a los topes máximos. ¿A qué me refiero? Si estamos frente a un deudor que está a 15 años de jubilar, el tope máximo para que le puedan descontar es el 50% de sus fondos previsionales. Si estamos frente a una persona que está más de 15, pero menos de 30 años, el tope alcanza el 80%. Y si estamos en una persona que está a más de 30 años de la edad de jubilación, el tope sube a 90%. Entonces tendríamos tres topes, 50, 80 y 90, que serían de acuerdo a las edades que tenga el deudor en relación a la fecha de poderse pensionar. Y finalmente este instrumento, la gran posibilidad que entrega es obtener, igual que en el procedimiento especial, directamente desde la AFP se depositan en la cuenta que se le notifica respecto del alimentario. No hay intermediación del tribunal de este pago de pensiones. Y lo último, señalar que a partir de esto ya más bien tendencia jurisprudencial, que no obstante una persona haber transitado por el procedimiento extraordinario, si vuelve a incurrir en procesos de morosidades, puede ser nuevamente objeto de nuevos fondos de retención de AFP, siempre teniendo como tope máximo los montos que indicamos. Pero se puede ser objeto de una o varias veces en la medida en que el deudor vuelva a incurrir en situaciones de morosidad. Ciertamente, estos procedimientos desde la modificación legal afectan los derechos del alimentante. ¿Y qué ocurre si esto no fuese así? Buena pregunta, porque una de las críticas que existen en alguna parte de la corriente de doctrinario y muchos intervinientes en el sistema de familia es que estas modificaciones han reducido, restringido toda la posibilidad de discusión en una segunda instancia. Prácticamente el recurso de apelación queda inhibido en el procedimiento de cumplimiento de obligaciones de pago de pensión alimenticia, y ese es un vacío que está asociado a la normativa que regula el derecho de familia transversal y en particular respecto de las obligaciones alimenticias. Entonces, la situación es que frente a la resolución más importante en un procedimiento de cumplimiento, que es la liquidación, que es la que determina finalmente el crédito adeudado, hoy día no hay recurso de apelación. Eso sí que es gravoso, compromete casi un derecho fundamental, el debido proceso, el derecho al recurso. Creo que va a ser objeto este punto en particular de muchos recursos de inaplicabilidad porque deja inhibido al alimentante de poder recurrir
frente a esta, si bien algunos podrán decirme que es una resolución o una actuación, pero es determinante, porque afinado el crédito, sobre ese monto y no otro, sobre ese, se inician todos los procedimientos. Entonces, a lo que tú planteas, yo alimentante, ¿en qué momento tengo la posibilidad de discutir los errores que observa ante el tribunal de instancia? No lo tengo. Por tanto, me parece de suma gravedad este error legislativo, que si bien entiendo que tiene como finalidad proteger al alimentario de toda esta historia que existía respecto de padres ausentes en el cumplimiento, pero creo que se comprometen garantías del alimentante. Bueno, para añadir a tu comentario y a tu respuesta, me parece interesante lo que comentas. De hecho, si bien es cierto, la instancia que le corresponde el conocimiento de este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de precepto de ley es el Tribunal Constitucional, que posterior a ello podemos generar un requerimiento de inconstitucionalidad para desarticular y desvincular ese precepto legal de todo el ordenamiento jurídico es otra cosa. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para eso? Pueden pasar muchos años y aún así lo vamos a tener. Pasó con el tema de las ISAPRES. Desde el 2010 se originaron esos conflictos. En este sentido, ¿cuáles serían los presupuestos necesarios para poder fijar o calcular la pensión alimenticia? Correcto. Para determinar la pensión de alimentos, recurriremos a tres grandes presupuestos pilares. Podemos hablar primero lo que tiene que ver con las necesidades del alimentario. Segundo, las capacidades económicas del alimentante. Y tercero, las cargas de familias que soportan. Respecto del primero, la necesidad del alimentario, es el momento, creo, de poder despejar un mito que existe urbano respecto de dos conceptos que se ponen como sinónimos y no lo son, que es el concepto de necesidad versus gasto. Y lo explico de la siguiente forma. La necesidad de educación yo la puedo satisfacer mediante llevando al niño a un colegio municipal que tiene un costo cero, o lo puedo llevar al colegio Nido de Águila donde la mensualidad es 1.000.000 de pesos. Ahí el concepto gasto es distinto. En el ejemplo que yo estoy poniendo, la necesidad de educación es una y en ambos está cubierto. La diferencia está que el gasto en una es cero y en otra es 1.000.000 de pesos. Entonces, esto está muy vinculado porque finalmente el gasto del niño, que son el reflejo o la materialización de las distintas necesidades, es lo que me va a determinar cuánto tengo que concurrir cada padre para cubrir. Y aquí viene un problema de desajustes, que muchas veces tenemos niños con realidades que no están asociados necesariamente a las capacidades económicas. Todo papá queremos entregarle a nuestros hijos el mayor confort, la satisfacción de la necesidad de la mejor forma. Pero esa satisfacción de necesidades tiene que estar asociada al segundo punto, que son las capacidades económicas de los padres. Y este punto es relevante, porque la capacidad económica del padre, para efecto de determinar los alimentos, es mis ingresos brutos menos los descuentos legales. AFP, FONASO y SAPRE, Seguro de Santía y pago de impuesto a la renta en el caso que exista. Eso determina mis líquidos de pago. Y ese líquido de pago, la ley establece finalmente ciertos montos, que son mínimos y máximos. Los montos mínimos que establece la ley, en la ley 14.108, es, si yo tengo un solo hijo, es el 40% de un ingreso mínimo mensual. Hoy día, 200.000 pesos. Si yo tengo más de un hijo, el ingreso mínimo, perdón, es el 30% de un ingreso mínimo mensual por cada uno de los hijos. En plata, hoy día, diciembre 2024, 150.000 pesos por cada uno de los hijos. Ahora, el techo, el 50% de mi renta líquida. Ya lo señalamos, la renta líquida es bruto menos los descuentos legales, y ese 50% es mi capacidad máxima que yo tengo para entregar pensión de alimentos. Pero lo relevante es que ese 50% se tiene que distribuir entre todos mis alimentarios que tengan derecho a alimentos. Si tengo tres hijos, ese 50% se divide entre los tres. Ahora, yo establecí rangos mínimos y máximos. La ley también contempla que en casos calificados el juez podrá reducirlo prudencialmente, los mínimos legales, y el máximo, con las modificaciones legales que comentábamos anteriormente, se aumentó la posibilidad que el juez supere el 50%. En casos muy calificados, principalmente en atención al número de cargas de familia o gastos de salud, generalmente de niños que comprometen mucho la capacidad económica del padre. Pero ese es más o menos el rango. Ahora, otra norma relevante es el artículo 7 de la 14.908, que establece el 50% del el tope. Y esto es súper importante porque el tribunal, por sentencia o por acuerdo,
no puede superar estos montos, salvo las situaciones excepcionales que conversamos. Mencionabas algo muy importante y es la relación en cuanto a la fijación. Pero a mí me llama la atención porque hay algo que estuvimos conversando antes de esta entrevista y es la modificación. Sabemos que en derecho civil de familia existe la cosa juzgada formal. ¿Esto se puede alterar? ¿Puede alterarse la acción y la excepción de cosa juzgada en derecho? Sí, efectivamente. Eh, en materia de familia existe la cosa jugada formal. Correcto. Por tanto, mientras se mantengan las circunstancias por las cuales se fijó una pensión de alimento, se va a mantener la prestación dineraria. Ahora, si cambian las circunstancias, tanto del alimentante como el alimentario, esto puede ser revisado en un nuevo juicio en virtud de este nuevo antecedente. Simple, para que se pueda entender. Si cuando me fijaba la pensión de alimento yo tenía solo un hijo, y en el devenir del tiempo, hoy día soy padre de un segundo hijo, esta nueva carga de familia es determinante para que un tribunal revise la pensión de alimento primitivamente fijada, porque compromete mi capacidad económica. O lo mismo, cuando se fijó la pensión de alimento, el niño tenía 5 años, hoy día es un estudiante universitario. Sus necesidades han aumentado. Por tanto, esta nueva circunstancia amerita que se revise la pensión de alimento en pos de una mejora. Técnicamente se llama aumento de pensión de alimento. Entonces, estas circunstancias, estas variaciones que existen en materia de familia y en particular en materia de alimentos, hace que constantemente estemos sumidos en juicios de aumento, rebaja, inclusive cuando llega la edad de cese de pensión. ¿Cómo podrían comunicarse o contactarse las personas contigo? Bueno, las personas que quieran contactar, hacer preguntas, el correo electrónico desotobogado@gmail.com. Perfecto, muchas gracias, David.